buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso viernes 13 del mes de enero está tomado de San Marcos, en su capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo volvió Jesús a Cafarnaúm, y la gente se enteró de inmediato de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta, y él les anunciaba la palabra. Entonces llegaron unos trayendo a un paralítico entre cuatro, y, como no lograban acercarlo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús. Y por el boquete que hicieron descolgaron la cabilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan los pecados. Unos letrados que estaban allí sentados pensaban en su interior: ¿cómo puede éste hablar así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero de inmediato Jesús supo lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan así en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico se te perdonan los pecados? ¿O decir, levántate, toma tu camilla y camina? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca vimos cosa semejante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y bien dice este hermoso Evangelio, hermanos y hermanas, que al ver la fe de aquellos hombres, entonces Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados, bendito sea Dios. Como indicándonos, hermanos y hermanas, que es precisamente la fe, a manera de Cristo, bendito Dios, la que nos permite a nosotros poder disfrutar de la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Es precisamente esa fe, a manera de Cristo, la que nos permite a nosotros, bendito Dios, ser liberado por nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Y es precisamente esa fe perfecta, esa fe fuerte, esa fe firme, perseverante, que bien se viene a manifestar a través de este hermoso Evangelio, bendito Dios. Es por eso que dice la palabra que al ver Jesús la fe de aquellos hombres, entonces dijo el paralítico: tus pecados te son perdonados, bendito Dios. Y es precisamente lo que pasará con cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Nosotros vamos a recibir grandes cosas del Señor. Nosotros vamos a ser liberados, nosotros vamos a ser transformados por el Maestro. Pero necesitamos tener fe, necesitamos confiar en Él, necesitamos poner nuestra esperanza en Él, bendito sea el Señor. Pero no es tener una fe a manera mía, no es tener una fe a manera, bendito Dios, de lo que yo pienso, lo que yo creo. No, la fe de nosotros debe ser a manera de Cristo. Nuestra fe debe ser a manera del Señor. O sea, debemos confiar plenamente en Él.
No importa lo que nuestros ojos puedan ver, no importa lo que pueda pasar en nuestra vida, debemos perseverar en ese camino de gracia que nos conduce ante la presencia viva de Cristo. Como bien los presenta el Evangelio, porque bien dice la palabra que estando Jesús en Cafarnaúm, en casa, muchas personas estaban allí escuchando palabra de Dios, escuchando el mensaje de salvación. Dice el Evangelio que llegaron 4 hombres con un paralítico tendido en una camilla. Pero dice el Evangelio que al ver tantas personas no encontraban cómo entrar a aquel lugar para ponerse frente a Jesús. Pero bien dice la palabra, hermanos, hermanas, bendito Dios, que esto no lo detuvo a ellos, bendito sea Dios, sino más bien que continuaron y siguieron hacia adelante. Bendito Dios. ¿Por qué razón? Porque su mirada no estaba puesta en ese problema que tenía de frente, bendito Dios, sino más bien su mirada estaba puesta en Cristo. Su confianza estaba puesta en Cristo. Su esperanza estaba puesta en Cristo Jesús, bendito sea Dios. Y dice la palabra que esa firmeza, esa confianza, esa perseverancia lo llevaron a ellos para ponerse frente a frente al Maestro. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida cuando nosotros perseveramos. Es lo mismo que pasa en nuestra vida cuando nosotros seguimos hacia adelante. No importando los obstáculos de la vida, no importando los problemas, no importando todo lo disturbio que podamos enfrentar en el día a día. Sencillamente debemos seguir hacia adelante, porque el Señor ha prometido que si confiamos plenamente en Él, nunca jamás quedaremos defraudados. Y es precisamente esa firmeza, esa fe, esa confianza, esa perseverancia que hace posible que la palabra viva de Dios transforme a este hombre. Que hace posible que tan solo una palabra, como bien lo dice el centurión, pueda levantar a este hombre, bendito sea el Señor. Es por eso que bien dice la palabra que al saber Jesús lo que pensaban aquellos maestros de la ley, le dijo entonces, ¿por qué piensan así en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico se te perdonan los pecados? ¿O decir levántate, toma tu camilla y camina? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo entonces al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Bendito sea Dios. Y es precisamente lo que te dice Jesús a ti, hermanito, hermanita, en este hermoso día, bendito Dios. Sí, a ti que tiene tanto tiempo sufriendo de la vista, a ti que tiene tanto tiempo sufriendo, bendito Dios, en los riñones, que tiene tanto tiempo sufriendo, bendito Dios, por esa enfermedad, por esa dolencia, por esa culpa. A ti te dice el Señor, levántate, bendito Dios. O sea, cree en Cristo, confía en Él, pon tu confianza en Él. Y entonces verás la gloria de Dios. Y entonces verás cómo el poder de Dios te libera, cómo el poder de Dios te restaura, cómo el poder de Dios, bendito Dios, arranca de tu corazón la lepra del pecado, bendito Dios. Y de esa misma manera también verás cómo la gloria de Dios te sana y te libera a ti, bendito sea Dios, porque su palabra tiene poder. El mensaje de Dios transforma, el mensaje del Señor cambia los corazones. Como bien lo dice también el centurión, una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya bastará para sanar a ese hermano. Una palabra tuya, Jesús, bastará para sanar a ese familiar, a ese amigo, a ese compadre, bendito sea el Señor. Porque su palabra tiene poder. El mensaje cambia, su palabra transforma. Dios te bendiga y te guarde siempre.